Así que mis hermanos, pues hoy día el Señor nos trae en su palabra, nos va a llevar al Antiguo Testamento y nos va a traer a este profeta, la vida del profeta Elías y de qué forma nosotros nos podemos edificar a través de la vida del profeta Elías. Porque una de las cosas que siempre animamos a los hermanos en nuestra iglesia es que no nos quedemos únicamente admirando al personaje, a la persona, porque es tan humano como nosotros, ¿verdad? Y por supuesto que sí, tantas cosas maravillosas y cosas lindas que estos hombres de fe han hecho para el pueblo de Dios. Pero lo que más nos debe llamar la atención es lo que Dios hace a través de ellos, lo que Dios hace con ellos, cómo Dios los usa como instrumentos para llevar a cabo su plan de salvación y cumplir con el pacto que Él hizo desde los comienzos, ¿no? Se habla del pacto adánico, se habla del pacto con Noé, se habla del pacto de Dios con Abraham. Y ese es el pacto que tiene, digamos así, mayor relevancia en cuanto a cómo Dios desde el principio viene al ser humano y busca tener comunión con el ser humano, porque tenemos un Dios fiel que aunque el hombre viole ese pacto, traicione ese pacto, Dios permanece fiel en su pacto. No sé cuántos el día de hoy dicen amén, que Dios sigue fiel, permanece fiel en nuestras vidas, gloria a Dios. Así que mis hermanos, vamos a orar antes de leer esta porción. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos por todo lo que tú haces, por todo lo que tú Señor obras en cada domingo que venimos a este lugar y cada día en la cual tú no te apartas de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, en esta mañana si venimos cargando de repente alguna culpa de algún pecado que cometimos hace de repente unas horas o hace unos días. Perdónanos, Señor, porque tú pides en tu palabra siempre, tú esperas, Señor, que tu pueblo venga consagrado, purificado delante de ti. ¿Quién entrará? ¿Quién podrá entrar en tu altar? ¿Quién podrá entrar en tu santuario? Dice tu palabra, únicamente los de manos limpias, de un corazón puro. Pero Señor, sabemos que por más que nos lavemos la mano, por más que nos las lavemos, por más que nos las desinfectemos, y por más que luchemos, Señor, para tener un corazón completamente y absolutamente puro, es imposible. Porque solamente a través de Cristo es posible que hoy tú nos veas con un corazón puro y con manos limpias. Pero eso no quiere decir, Padre, que no reconozcamos nuestra culpa, nuestra debilidad, nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Y aquí estamos para que nos alimentes, para que tu palabra nos alimente y nos ayude a que cada día tengamos ese fruto de tu espíritu que se llama el autocontrol, y que podamos tener autocontrol en nuestras acciones, en nuestro pensamiento, ese autocontrol espiritual para cada día seguir ganando esta batalla y tener la victoria en contra de la tentación, en contra del pecado, para que así caminemos de manera agradable y digna en tu presencia. Ayúdanos, Señor, que el día de hoy sea ese alimento que fortalezca más nuestra fe, pero como hemos aprendido en estos días, Señor, que no solamente seamos oidores, pero también pongamos en práctica todo lo que hoy nos enseñas. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a leer esta preciosa palabra en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 18.
que nos va a mostrar lo que realmente es la palabra de hoy para nosotros, la palabra de Dios para nosotros. Vamos a empezar desde el 1, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar desde el 1. Yo voy a leer Reina Valera, ahí tienen Nueva Versión Internacional. Vamos a leer Nueva Versión Internacional. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y como había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Palabra de Dios. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Cuál capítulo fue que leyó? Capítulo 19 de Primera de Reyes. Está bien, ahora lo corregimos. Mis hermanos, mis hermanas, yo creo que leer solo esa parte del capítulo 19, de los versículos del 1 al 18, nos hacen ver todo lo que está sucediendo. Con un hombre, con un profeta, con un escogido de Dios, con un llamado por Dios para una obra, una labor específica en ese tiempo específico, llamado Elías. Entonces, este libro de Primera de Reyes nos permite conocer a este profeta llamado Elías.
Y vemos allí una estrecha comunión. Qué lindo, ¿verdad? En aquel tiempo, como Dios hablaba a través de un ángel. Anteriormente hablaba él mismo con sus profetas. Él mismo se le acercaba. Él mismo hablaba con Adán. Caminaba con Adán en el desierto. Después lo hace a través de los profetas. Después lo hace a través de su Hijo Jesús. Y después lo ha hecho a través de los apóstoles. Pero el Señor nunca ha dejado de revelarnos su propósito. Y vemos una estrecha comunión entre Dios Todopoderoso con el profeta. Y cómo vemos ahí claramente cómo Jehová le concedió a Elías hacer grandes milagros. No hemos hablado todavía de los milagros. Y vamos a ver los milagros un poquito más adelante. Porque grandes milagros hizo el profeta Elías. Como por ejemplo, permitir que nunca escasee el alimento en la casa de una viuda pobre. A través de Elías, Dios, a través de Elías, proveyó ese alimento y nunca, dice la palabra, escaseó alimento en la casa de esa viuda pobre. Eso está en el capítulo 17. Y luego Elías no solo hizo grandes milagros como resucitar al hijo de la viuda, sino que su fe le permitió que él pueda ver lo que otros no podían ver. Y veamos una de las grandes hazañas del profeta Elías. Ahora sí vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 21 al 24, y luego vamos a ver del 26 al 29, porque queremos ver los grandes milagros que hacía este profeta Elías. Dice, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, óigalo bien, mi hermano, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Dios había entrado en una idolatría tan grande que estaban adorando a un Dios con minúscula, ojo, con minúscula, llamado Baal, que no era más que un Dios de la imaginación de ellos, porque era un Dios falso, un Dios que no era Dios con mayúscula, porque hay un solo Dios llamado Jehová. Pero el pueblo se había entregado, el pueblo de Dios, de Jehová, se había entregado a este ídolo, ¿verdad? Porque era una creación de la imagen de ellos, a un tal Baal, en la cual entregaban toda su vida y toda su adoración y toda su entrega, llamado Baal. Y aquí es en este momento que el profeta Elías reta al pueblo de Dios y le dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Ya decídanse de una vez. ¿A qué Dios van a adorar? ¿O van a adorar a Jehová o van a adorar a Baal? Y sigue el profeta Elías. Dice, el pueblo no dijo una sola palabra. Se quedaron calladitos como están ustedes en este momento, en silencio. Entonces Elías añadió, yo soy el único que he quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. ¡Qué increíble! Que un Dios falso, un Dios que no es el verdadero, no solamente sea adorado por todo el pueblo de Dios, del Dios verdadero, pero no solamente eso, sino que se habían levantado 450 profetas a favor del Dios falso. Pero a favor del Dios verdadero solo teníamos a Elías. Solo estaba Elías. Y dice la palabra, tráiganos, dice Elías, 2 bueyes. Traigan 2 bueyes. Que escojan ellos uno. Vamos, pueblo, ustedes escojan uno de estos 2 bueyes. Lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Ojo, traigan toda la leña que quieran, no le prendan fuego todavía, y escojan cuál de estos 2 bueyes ustedes quieren sacrificar, y pongan todos esos pedazos del buey sacrificado sobre la leña. Yo prepararé el otro buey. Cojan el buey que ustedes quieran, para que no haya truco aquí, diría Elías, ¿no? Bueno, cojan el buey que ustedes quieran. ¿Ya escogieron ese? Ok, yo voy a escoger el mío. El que quede es para mí.
Y dice Elías, yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le voy a prender fuego. También hizo su leña Elías. Por otro lado, sacrificó el buey que ellos habían dejado de escoger. Y entonces Elías preparó todo el sacrificio y puso al otro buey despedazado también sobre un monto de leña. Entonces, versículo 24, invocarán ellos el nombre de su Dios, con minúscula. Invocarán ustedes a su Dios Baal, 450 profetas, y todo este pueblo entregado a ese Dios. Bueno, ustedes entonces van a invocar ese nombre y yo invocaré el nombre del Señor verdadero. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Si hay una respuesta con fuego en la leña de ustedes o en la leña que yo tengo, entonces ahí se verá quién es el Dios verdadero. Tocó la campana. Vamos a encender entonces todo esto el día de hoy. Mi hermano, seguimos. Los profetas de Baal, ojo, los profetas del Dios falso. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, invocaron el nombre de su Dios, con minúscula, desde la mañana hasta el mediodía. Ojo, quizás en la mañana ya son las 12:01, ¿verdad? Pasado la noche. Desde ese momento empezaron a invocar el nombre de Baal. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el mediodía, posiblemente 12 horas, invocando el nombre de Baal. Baal, respóndenos, decían en su invocación. Gritaban. ¿Y qué más hacían? Para que Baal los escuche. ¿Qué más hacían? Gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. No se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Ya Elías se volvió burlón, ¿no? Se comenzó a burlar de ellos. Decía, griten más fuerte, griten más fuerte. Come on, guys, griten más fuerte. Comenzó a burlarse de ellos. ¿Y qué más les decía? Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando. De repente su Dios está meditando ahora. O está ocupado o está de viaje. De repente está de viaje. Mire, de tal manera se burlaba Elías de ellos. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Griten más fuerte, le decía. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Oigan, mis hermanos, ¿hasta dónde llega la idolatría? ¿Y hasta dónde ese Dios falso, que no es nada más que un instrumento de Satanás, puede llevar a ese éxtasis religioso, entre comillas, de ciertos grupos de fanáticos y personas que adoran a un Dios que no existe? Están adorando a un Dios según ellos, pero es un Dios que no es el único Dios, ni es Jesucristo el único Hijo de Dios, ni es el verdadero Dios. Comenzaron a gritar más fuerte y, como era de costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. ¿Se dan cuenta? Ni con Jehová han hecho eso de su pueblo. No hay un registro en la Biblia donde diga que el pueblo de Dios amaba tanto a Dios, el verdadero, que hasta se cortaban y se sacrificaban ellos mismos. ¿Y qué más dice? Pasó el mediodía y siguieron en ese trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Cuidado, que hay mucho registro verdadero, que no todos los trances que puede experimentar un ser humano son del Espíritu Santo verdadero, porque el ser humano es capaz de entrar en un trance. Pero cuidado con confundir los espíritus.
¿Qué más dice allí? Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Mis hermanos, notemos que el pueblo de Dios comenzó a adorar al dios Baal hasta que Jehová responde a través del profeta. Dijimos que íbamos a ver uno de los grandes milagros de Elías. Vamos a leer los versículos del 38 al 40. Vamos a pasar un poquito más adelante. No está ahí, ¿verdad? A ver, déjame ver. Yo lo leo de aquí, mi hermano, no te preocupes. Mire lo que dice del 38 al 40. Estamos en el capítulo 18, ¿verdad? Porque estamos todavía recién empezando. Esta es la introducción recién del mensaje de hoy. Así que acomódese bien, mi hermano. ¿Qué dice la palabra? Dice, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y hasta el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. ¿Cuál de las leñas se encendieron? La que era de Elías. O sea, ¿quién respondió? El Dios verdadero. El Señor de señores, Rey de reyes. Él fue el que respondió. Cuando el pueblo vio esto, ¿qué hizo el pueblo? Se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal antes que se escapen. Que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Mis hermanos, qué cosa tan tremenda pensar que el mismo pueblo de Dios abandona a su Dios verdadero. ¿Hasta dónde llega nuestra religiosidad? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra emoción? ¿Hasta dónde puede llegar nuestro querer estar con el Señor? Una vez más, nos damos cuenta que estamos siempre en el riesgo de abandonar a nuestro Dios verdadero. Estamos siempre en el riesgo de abandonar al Dios verdadero. Estamos siempre en el riesgo de abandonar al Dios verdadero. Estamos siempre en el riesgo de abandonar al Dios verdadero. Voy a seguir repitiendo hasta que presten atención aquí. Estamos siempre en riesgo de abandonar al Dios verdadero. Cuidado, cuidado. Por eso es que necesitamos constantemente de alimentarnos de la palabra de Dios. Porque de un momento a otro estamos adorando a otros dioses. No necesariamente una imagen, pero muchas veces nuestros dioses creados por nuestra imaginación. Es interesante lo que vemos en el Antiguo Testamento. Pero vamos a seguir observando la vida de este profeta llamado Elías, en la cual hay mucho para confrontarnos nosotros mismos esta mañana. Bendiciones a todas nuestras visitas, a todos nuestros hermanos que vienen y se congregan con nosotros. Bendiciones también para ustedes, mis hermanitos que acaban de llegar. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Amén. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a enfocarnos en los primeros 4 versículos. Dice la palabra. A ver. Mi hermano José, ¿usted tiene el micrófono allí? Por favor. Mientras yo tomo agua, si usted lo puede leer, mi hermano, los versículos del 1 al 4. Lo que está en la pantalla. Amén. Dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había dicho, y como había matado a todos los profetas a filo de espada, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó a ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no es mejor que
que no soy mejor que mis antepasados. Amén. ¿Recuerdan lo que leímos en el capítulo 18, 17 y 18? Qué gran milagro que Dios le dio a Elías. Porque Elías preparó la leña, ¿se acuerdan? Despedazó al buey que el pueblo había dejado de escoger. Y Dios mostró quién era él. Y Elías pudo hacerle ver al pueblo quién era el Dios verdadero. Y ahora Elías está con miedo. Está hasta deseando morir. ¿Qué tal cambio? ¿Qué tal cambio de la noche a la mañana? Pero ¿por qué está sucediendo esto? Y muchos comentaristas coinciden que lo que está pasando Elías no es una prueba necesariamente que viene de Dios, sino que es una tentación de Satanás para destruir al profeta y por consiguiente provocar que el pueblo de Dios otra vez viole el pacto que hace Dios con su pueblo. No era una prueba, porque Dios no prueba, pero el diablo tienta. ¿Y sabe por qué muchos comentaristas dicen que era tentación del diablo? Porque Jezabel era esposa del rey Acab, el rey del pueblo de Dios en ese momento. Y Jezabel, que era la esposa del rey de Israel, usó esa táctica, ¿verdad?, de mayor impacto de atemorizar al profeta Elías. ¿Se acuerda que dijo que así como Elías ha matado a todos sus profetas, ahora vamos a matar a Elías? El mismo rey, la misma esposa del rey de Israel, buscando a Elías para quitarle la vida. ¿Y Elías qué hace? Se llena de miedo, se llena de temor, se llena de desesperación, a tal punto que quiere quitarse la vida. Quiere quitarse la vida. Mis hermanos, en uno de los programas de Animal Planet se dice que el león cuando ruge lo hace para atemorizar a su víctima, para paralizar a su víctima y llenarlo de miedo. Bueno, esas son investigaciones que hacen los expertos acerca de las conductas de los animales. Pero sabemos que Satanás, Jesús lo dice, o Pedro mismo lo dice, Pedro lo confirma, que el diablo está como ¿qué? Como león rugiente, para paralizar a su víctima, para llenarlo de miedo, para atemorizarlo, para desanimarlo, para apartarlo de la fe, para sacarlo del camino. Usa cualquier táctica. Y aquí el diablo está usando a Jezabel. Sí, podemos decir, ay, Jezabel, qué mujer, ¿no? Qué mujer, qué tremenda. Bueno, podemos decir lo que queramos. Pero espiritualmente, teológicamente, es el diablo incitando a través de Jezabel para anular al instrumento de Dios. El único instrumento de Dios que había en ese momento para su pueblo. Mis hermanos, el diablo siempre es capaz de incitar el desánimo en los instrumentos de Dios. Cuidado, mis hermanos, cuidado. El diablo quiere desanimarnos y busca cualquier cosa para desanimarnos. Y aún más todavía cuando sale de nuestro corazoncito, ¿verdad?, entrar en una comunión con Dios, el diablo no quiere eso. Nosotros vivimos con 3 problemas todos los días. Tentación de pecado que viene del diablo. Nuestros corazones que todavía necesitan seguir siendo purificados porque todos los males salen de nuestro corazón. Y todas las pruebas que el Señor pueda poner en nuestro camino. ¿Se da cuenta en nuestro camino cristiano? Claro, los que no están en el camino cristiano no notan nada de esto porque pues no hay. Uno no puede notar estas cosas hasta que realmente comienza a recibir esa luz espiritual a través de las Escrituras y uno ya puede discernir la visión de este mundo con mayor claridad. Y eso es lo que hace Dios con su palabra. Dios quiere mostrarnos la claridad, la luz
la luz clara de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y aquí vemos claramente, mis hermanos, que el diablo es capaz de incitar el desánimo de los instrumentos de Dios. Y en este pasaje vemos que esa táctica del maligno empezaba a funcionar en contra de Elías. Ya estaba funcionando. Desde el momento que Elías dice, quiero morirme mejor quítame la vida, porque no soy mejor que nadie, ya está cayendo en la trampa del diablo. Ya está cayendo en la trampa del diablo. Mis hermanos, en solo unas horas, Elías había pasado del júbilo de... ¿Ustedes se imaginan el júbilo de victoria que tuvo Elías en ese momento? Cuando él ve que esa leña se enciende sin él haberle puesto un fosforito ni nada de eso. Porque Dios verdadero está mostrando su poder y quiere revelarse al pueblo para decirle, yo soy tu Dios. ¿Qué júbilo habrá tenido Elías en ese momento? Si vemos que cómo se burlaba, ¿se acuerdan cómo se burlaba? Y con mayor razón si Dios responde, ¿cómo sería el júbilo de Elías? Ese gozo de victoria, de saber, gracias Señor, de haber mostrado quién tú eres. Pero ahora pasa de la victoria al desaliento, al miedo. Ahora su oración no es para que el pueblo de Dios abandone el pecado de idolatría de Baal, sino que su oración es, esto es demasiado para mí, Señor. Hay una mujer que me ha amenazado de muerte. Ojo, una mujer lo había amenazado de muerte. Y Elías quería que Dios le quite la vida. No resistía más. Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que nadie. ¿A qué se parece Elías en otros relatos bíblicos? ¿No se parece a Moisés? Cuando dice, quítame la vida porque ya no soporto a este pueblo. ¿No se parece a Jonás? ¿Cómo? ¿Vas a salvar a ese pueblo? No. Mejor me voy. Olvídate de mí. ¿No se parece acaso a otros como de repente otros profetas que realmente eran despreciados por el pueblo? Mis hermanos, muy parecido a todos ellos que eran hijos de Dios. Elías se aleja de Dios. ¿Qué hace Elías? Se va, se escapa al desierto, se esconde, huye del propósito de Dios y solo se quiere morir. Esa es su única salida. Quítenle la vida, es la única salida. Mis hermanos, yo quiero confesar esto a ustedes en esta mañana. Antes yo no prestaba mucha atención a los detalles de la vida de Elías. Realmente a mí me parecía como muy patético, ¿no? Que un siervo de Dios diga, quítame la vida, Señor, yo no aguanto este pueblo, ¿no? Me parecía patético. Pero ¿sabe qué? Es verdad. Es verdad. Es que a veces no soportamos tanta carga. Y a veces, mis hermanos, no soportamos. Si no soportamos, no nos soportamos nosotros mismos, peor vamos a soportar las cargas. Y eso es nuestra humanidad. Eso es nuestra humanidad. Queremos renunciar. Pero recuerde, somos cristianos. Y aquí no se trata de heroísmo. Aquí no se trata de ser héroes en la película. El verdadero cristiano no es un héroe, porque nada de la victoria que tiene el cristiano viene de él, viene de Dios. Viene de Dios. Entonces no puede uno ser héroe, ni uno tener como sentimientos heroicos. Pablo decía, en mi debilidad, ¿no? En mi debilidad es que yo me fortalezco. Porque en el creyente no es tu fuerza, no es you have to, no es una lista de lo que tú tienes que hacer. You have to do this. It's not to-do list. Porque no lo puedes hacer por tu cuenta. Es lo que Dios hace en nosotros. Mi hermano, mi hermana, yo pensaba que era patética la vida de Elías. Sin embargo, en estos días Dios me ha mostrado que realmente los creyentes tenemos algo de Elías. Todos tenemos algo de Elías. Mis hermanos, en momentos difíciles,
nos inclinamos a una soledad interna que nos incapacita a ver espiritualmente que la compañía y ayuda de Dios está de nuestro lado. Cuando estamos sumergidos en la dificultad, en la más terrible situación, estamos ciegos, nos cegamos, no nos damos cuenta que Dios está ahí a nuestro lado y pensamos que estamos solos, abandonados, nadie nos hace caso, nadie nos presta atención, nadie nos quiere, hasta Dios me ha abandonado. Así pensamos. Y esas son cosas que el diablo usa y maquina justamente para alejarnos de Dios. Vamos a leer lo que dicen los versículos del 5 al 7. Ya hemos visto del 1 al 4 qué está pasando con Elías. Del 5 al 7. Elías está ya con miedo, con ganas de morirse, dice. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías renunciando, pero Dios sigue con su plan. Dios es fiel. Por eso cantamos: Dios es fiel, la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Nosotros somos los que nos debilitamos, nos cansamos, abandonamos. Y la palabra aquí en estos versículos nos invita a observar cómo responde Dios ante la infidelidad y rebeldía de sus hijos. Mire cómo responde Dios a la rebeldía de Elías, a la infidelidad de Elías, a la desobediencia de Elías. ¿Cómo responde Dios? Dios no lo juzga. Dios no juzga a Elías. Ojo con eso. Dios no juzga a Elías como Jehová no nos juzga, como nosotros juzgamos. Nosotros somos fáciles de juzgar a los demás. Rápido juzgamos a los demás. ¿Qué podríamos decir nosotros si hablamos a Elías y le decimos: Elías, nosotros queremos que tú seas nuestro pastor? ¿Qué usted le diría ahora en este momento a Elías? Bueno, Elías, no sé, pero la verdad que no eres útil en esta iglesia. Elías, te has olvidado de tu llamado. En la primera te llena de miedo y abandonas. Un líder así, en nuestro juicio no nos sirve. No nos sirve, ¿verdad? Tiene que ser uno que esté ahí perseverando, permanente, es más, que sea un héroe y que sea más que un ser humano. Mi hermano, esta mañana, este frío no era fácil. Este frío no era fácil. Y más cuando escuchábamos que mi adorada suegra decía: ¡ay, qué frío! ¡Y qué frío! ¡Y qué frío! ¿Verdad? Escuchábamos. Y yo decía: ¡ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Cancelo el culto? ¿Qué hago? Digo que no hay culto. Señor, pero es que a última hora, mis hermanos, estaba como Elías, un poco me faltaba decir: Señor, quítame la vida. Y no se trata de ser héroe. No se trata de ser el mejor que cualquiera. Se trata de que en el Espíritu de Dios uno entiende que Dios es el que va a darnos siempre ese camino, ese deseo y esa victoria en todo momento. Y ustedes están aquí porque el Señor ha incitado en su corazón estar aquí. Bueno, qué increíble decir estas cosas aquí en la Florida, ¿no? Porque decir estas cosas allá en el norte, mira, pero pastor, ¿qué le está pasando a usted? Nosotros estamos en primavera. Estamos gozando de este ambiente tan lindo, ¿verdad? Sí, para mi mamá los días que estuvo aquí era primavera. Y yo con frío. Pero es que es así, está bien. Es verdad, nuestro cuerpo se va adaptando. Pero otra vez, nosotros no estamos aquí porque somos héroes. Cuidado con juzgar así. Cuidado con juzgar así. Porque Dios no descalificó a Elías, no juzgó a Elías, sino más bien, mis hermanos, ¿qué hizo Dios? Primero, ante esa situación que estaba pasando Elías, ¿qué le dijo? Que descanse. Le dio un descansito, le dio un break.
Le dejó unos días ahí que descanse, escondidito en la cueva, pero que descanse. Y no solamente le permitió descansar, sino que hizo, lo auxilió, ¿verdad? Le dio ese socorro, eso que necesitaba en ese momento Elías. Usted cuando está enfermito, ¿verdad? Qué lindo cuando su esposo, su esposa o quien quiera que esté en casa le prepara su sopita y usted se lo come con todo gusto, ¿verdad? A pesar de que está enfermito. Bueno, ¿qué hizo Dios? Envió un ángel. Y el ángel le dice a Elías, levántate y come. Y no solamente eso, sino que el mismo Dios le preparó la comida. Caliente, calientita, porque necesitaba el hombre reponerse, fortalecerse, no solamente de manera espiritual, pero también de manera física. ¡Qué hermoso! Mire cómo Dios responde, mis hermanos. Realmente es para alabar a Dios en esta mañana. Porque Él le da no solamente el descanso, sino también le da el alimento. Pero hay algo ahí. ¿Usted ve en algún momento que Elías dice gracias? Oye, Elías no dice gracias. En ningún momento dijo thank you. Nada, no dijo ni thank you ni gracias. No dijo nada. Comió, descansó. No dijo gracias. Pero mis hermanos, ¿cómo esperamos que Elías diga un gracias si sus ojos en ese momento ya no eran espirituales como antes? Esos ojos que vieron la leña encendida ya no eran los ojos. Ni siquiera vio al ángel. Lo que vio son los panes calientes, pero no vio al ángel, ni dijo gracias. Muchas veces Dios nos saca de nuestras situaciones difíciles y nosotros pensamos, uy, qué suerte tuve. Qué suerte tuve. Oye, aquí, gracias amigo, gracias amiga, gracias por ayudarme. ¿Y quién fue que realmente provocó esa situación para sacarte del problema? Solo Dios, mis hermanos. Denle un aplauso grande al Señor en esta mañana. Fue un milagro divino que apareciera pan y agua en el desierto. Ni Jesús tuvo la ayuda instantánea que tuvo Elías. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches? Y el Espíritu lo envió al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando el diablo le presenta esa piedra, la piedra estaba caliente, claro, por el calor que hace ahí en el desierto. Pero le decía, convierte esa piedra en pan. Y Jesús, y se convirtió en pan, no fue al instante. Después de haber pasado todo ese sufrimiento y toda esa tentación, victoriosamente, recién vino un ángel a alimentarlo. Después de eso vino un ángel a alimentarlo. Aquí es otra cosa. Aquí Elías está llevando la delantera. Porque a Elías sí le mandó el pan rápidamente para que él se reponga y salga adelante. Por eso se dice que Elías es un prototipo de Jesucristo. Mis hermanos, ¿podemos reconocer que Elías fue tan humano como nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Elías es tan humano como nosotros. Cristo también fue humano como nosotros. Pero la diferencia está en la forma como ellos responden. Elías es tan humano como nosotros. Cristo también era humano como nosotros. Pero la diferencia está en la forma como ellos respondieron delante de Jehová. Mis hermanos, ¿qué dice Santiago 5 del 17 al 20? ¿No está ahí, mi hermano? Santiago 5 del 17 al 20. Déjame leerlo aquí. Busquen sus Biblias, porque esto también es importante. Santiago capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice lo siguiente, mi hermano. Aquí lo tengo. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, dice Santiago, el hermano de Jesús. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad
y otro lo hace volver a ella. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados. Interesante que Santiago recuerda lo que ocurrió con Elías. Y no recuerda este momento difícil, sino los grandes milagros que hacía Elías. Como un hombre que tiene realmente el favor de Dios de ejercer todos los milagros imposibles para cualquier ser humano, esté pasando este trance en el que hemos visto a Elías en estos versículos que estamos estudiando. Elías hizo grandes milagros, pero ¿sabe qué? También sufrió extravío. Se extravió. Un momento a otro se extravió. Los tiempos de depresión, los tiempos de congoja, los tiempos de abatimiento, viene alguna vez a nuestras vidas. Y si no ha venido, prepárate porque viene pronto. Si no han llegado, llegarán. Si no han llegado, llegarán. Aquí no estamos para guardar esa esperanza de que nada malo ocurre en nuestra vida. Algo va a ocurrir. Pero muchas veces es para la gloria de Dios, porque Dios va a mostrarte quién eres y en quién tú crees. Caemos en el desánimo, perdemos la fe, claro que sí, tendemos a buscar un escape. Y no siempre ese escape es Dios, no siempre el escape es el Dios verdadero. En el caso de Elías, ¿qué fue? Una cueva. Ese fue su escape de Elías, una cueva. Era tanta su desesperación que Elías en oración le estaba indicando a Dios, le estaba dando órdenes a Dios lo que Dios debía hacer. ¿Se da cuenta? En su desesperación uno hasta le quiere dar órdenes a Dios de lo que Dios debe hacer. Pero mis hermanos, vamos a pensar de manera más cristológica. Vamos a pensar de manera más de esa obra pactual que Dios ha hecho con su pueblo. Pensemos y miremos el cuadro completo. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera contestado la oración de Elías o la propuesta de Elías? ¿Sabe lo que hubiera pasado? Elías no hubiera comisionado, Elías no hubiera ungido a Eliseo como su profeta sucesor. ¿Se dan cuenta? No hubiera sido llevado vivo de este mundo al cielo en un carro de fuego. Elías es el único profeta, by the way, también hay otro por ahí, ¿verdad?, que fue llevado al cielo vivo y en un carro de fuego. Ese líder que nosotros de repente no queremos tener aquí, porque rápido le coge miedo a lo que dice una mujer llamada Jezabel, fue llevado al cielo vivo en un carro de fuego. No hubiera aparecido al lado de Jesús y Moisés. ¿Se acuerdan? En esa aparición de Cristo, al lado estaba Moisés y al otro lado, ¿quién estaba? Elías. Nada de eso hubiera ocurrido si Dios hubiera respondido a la propuesta que le estaba haciendo Elías. Es que este mundo no se trata de nosotros. Hermanos, ustedes que han puesto su fe en Jesucristo, ahora nos damos cuenta a través de las Escrituras que este mundo lleno de aflicción no se trata de nosotros, se trata del plan de Dios en nosotros. Gloria a Dios. En nosotros. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace en nuestras vidas. Yo no sé, mis hermanos, si realmente nos estamos identificando con Elías en esta mañana. ¿Se dan cuenta de las bendiciones que se hubiera perdido Elías solo por pensar en su mundo pequeño? Elías estaba pensando en él solamente. Elías no estaba pensando en el plan de Dios, en el pueblo de Dios. ¿Acaso no estamos siempre nosotros pensando en nosotros? Sí, sabemos que las madres piensan en sus hijos. Yo lo sé. Pero no dejan de pensar en ellas mismas. Los padres piensan en su mujer y en sus hijos, en el sustento que van a traer a la casa, pero no dejan de pensar en ellos mismos. Eso que se llama egocentrismo. Y muchas veces sufrimos porque pensamos que el mundo se trata de nosotros y no de Dios en su plan.
Dios es siempre fiel al pacto con sus escogidos. Desde el comienzo de la creación responde a Elías con descanso, con alimento, ¿verdad? Sosteniendo a este hijo suyo afectado por el miedo y el sufrimiento. Lo sostiene, no lo abandona. En ningún momento lo abandona. Lo sostiene, lo alimenta, responde, viene a él. Porque Dios no se detiene en su plan de salvación para su pueblo escogido. Dios te escogió, Dios te ha traído a su reino, no por gusto, mis hermanos. Muchas veces pecamos de egoísmo porque solo nos importa nuestro pequeño mundo. Pero Dios actúa con propósitos mayores, porque Dios actúa para su reino. Dios obra ahora mismo, está obrando para su reino, para el reino de Dios. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a mirar los versículos 8 hasta el 14. Miren lo que pasa, lo que continúa en la vida de Elías. Elías se levantó, se le presentó el ángel en la cueva, ¿verdad? Se levantó, comió y bebió. Perdón, no estaba en la cueva todavía, ¿verdad? Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. ¡Qué linda respuesta! ¡Qué linda respuesta! ¿Qué haces aquí, Elías? Ay, Señor, es que me consume el amor por ti. Yo te amo, Señor. ¿No te das cuenta que yo te alabo, Señor, todo el tiempo? ¿Y qué dice este diálogo? Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas, ojo Dios, escucha, no sabes, te voy a contar lo que está pasando. Te voy a contar lo que está pasando. Me consume mi amor. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Dice que era como un viento suave. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió otra vez: me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único, ojo, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Mis hermanos, la verdad que la palabra muchas veces nos confronta de una manera tal que debe tocar las fibras más sensibles de nuestras vidas. Estos versículos vemos claramente que Elías ahora se encuentra fuerte, ya está fuerte físicamente, pero está débil en fe. Todavía sigue débil en fe y todavía no entiende a Dios. Todavía no comprende quién es Dios. En 2 oportunidades Jehová le pregunta y Elías le responde como una persona que ha perdido la fe y no vuelve a lo que es: un hijo de Dios, un siervo de Dios, un profeta. Mis hermanos, Primera de Reyes 19 que estamos leyendo, ¿qué dice el versículo 9 y 10? Déjalo ahí nomás. A ver, pásame el que sigue, mi hermano. Allí, miren lo que dice el 9 y el 10 otra vez. Ese diálogo de Dios, ¿verdad?, con Elías. Dice: ¿qué haces aquí, Elías? Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Pero enfóquense en el último párrafo, en la última oración. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. 2 veces dice esa misma palabra. Sigue en el versículo 14, dice: yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también.
Mis hermanos, Dios le dice, ¿qué haces aquí? ¿A qué se debe que te escondes aquí, Elías? Y la respuesta del profeta revela cómo se siente. Han matado a espada a los demás profetas, han abandonado el pacto con Dios y yo he quedado solo aquí y me buscan para quitarme la vida. Mis hermanos, ¿podemos parafrasear eso que está diciendo Elías? ¿Cómo usted lo acomodaría para un entendimiento mayor? Estoy solo, Señor. Soy víctima de toda esta situación. Es una injusticia lo que están haciendo conmigo. No es justo que yo te haya servido tanto tiempo y esto me esté pasando a mí. Quiero escapar. Tal vez todo estaría bien si haces algo para mí y expulsas a Jezabel de tu reino. Podemos decir eso. Señor, saca del camino todos aquellos que me estorban. Cuando no nos damos cuenta que son aquellos los que nos pueden hacer madurar en nuestra fe. Mis hermanos, mis hermanas, la realidad es que Jezabel vive, está allí, no ha desaparecido, sigue con la amenaza. Esa es la verdad. Y no la pudo cambiar Elías. Elías no pudo cambiar esa situación. Y la verdad también es que Elías está sumergido en su miedo y se quiere morir. ¿Quién va a cambiar la situación? Si Jezabel no va a cambiar, Elías no va a cambiar, sigue con miedo, escondido en una cueva, haciéndose la víctima, victimizándose. Lo que son los otros los que me están haciendo esto. Y entonces echamos la culpa a los otros porque no queremos cambiar. Queremos permanecer en ese estado para que nos abracen, porque necesitamos un abrazo, ¿verdad? Un cariñito, que pobrecito. Ay, pastor, pobrecito, está sufriendo, pastor. Venga para acá, te doy un abrazo. Es bueno eso, pero cuidado con acostumbrarnos a eso. Porque ni Elías podía resolver su problema, ni Jezabel tampoco iba a cambiar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Versículos del 15 al 18, que son los últimos versículos de este pasaje. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael. Ojo, Jezabel es diferente a Hazael, ¿ok? Unge a Hazael como rey de Siria. ¿Quién está resolviendo el problema? Dios. Él es el que resuelve el problema. Unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. O sea, él va a ser tu sucesor. Yo tengo otros planes que tú todavía no lo has visto, pero van a suceder. Y mis hermanos, Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael. Y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Todo lo tenía planeado el Señor. Todo lo tenía planeado el Dios soberano. El que sabe lo que nos va a ocurrir mañana. Mis hermanos, mis hermanas. Sin embargo, le dice Dios a Elías, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Tú que te estás victimizando, que crees que eres el único, no sabes nada, Elías. Hay 7,000 de mi pueblo que no se han arrodillado ante Baal. Entonces deja de hacerte la víctima. Yo soy tu solución. Yo soy el que voy a resolver tu problema. No eres ni tú ni la otra persona que te está causando el problema. Soy yo. Mis hermanos, mis hermanas, ¿qué dijo Elías? ¿Cómo responde Dios? Elías, hay 7,000 en mi pueblo que están experimentando el mismo sufrimiento, pero ellos no abandonaron la fe ni han huido como tú lo estás haciendo. Mis hermanos, tomemos esta palabra como un ánimo espiritual en esta mañana. Toma esta palabra como un ánimo espiritual para tu vida. No sé lo que estás pasando. Yo sé que no es Jezabel la que te está causando el miedo, ¿ok? Son cosas que nos suceden a diario. Situaciones que nos atormentan.
ya sea a nivel económico, de salud, de incertidumbre. Es que estamos, mis hermanos, vayamos acostumbrándonos a que esta vida se está volviendo una vida incierta. Incierta. Ni los apóstoles, entre comillas, pueden adivinar lo que va a pasar este año. Porque no pudieron adivinar el tiempo del COVID. ¿Se da cuenta? Es una vida incierta que solo Dios sabe. Y si somos hijos de Dios, estamos en buenas manos. No hay necesidad de huir, no hay necesidad de esconderse en la cueva, ni necesidad de llenarse de miedo. Porque Dios está con nosotros. ¿Y sabe por qué Dios está con nosotros? Porque somos de Cristo. Porque somos de Cristo. Por eso le decimos a los que están viendo en el Facebook, todos estos beneficios Dios le da a su pueblo. Pero es en Cristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, aquí hay cosas que nos puede tener toda la mañana, pero entendemos que es suficiente por hoy. Porque mientras nos quedemos en un estado de miedo, en un estado de desánimo, en un estado de lamento, haciendo juicio carnal de nuestra desgracia, mientras nos quedemos culpándonos unos a otros, culpando a otros de nuestra desgracia, mientras nos escapamos y nos escondemos en una cueva, no recibiremos la liberación que solo Cristo nos puede dar. Que solo Cristo nos puede dar. Mis hermanos, mis hermanas, ¿qué dice el versículo 15 y 16? Ahí está, ¿verdad? A ver el otro. El anterior entonces, el anterior, mi hermano. El 15 y el 16 solamente. Ese mismo. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Jezael. Le está dando instrucciones a Elías lo que él tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es tan grande que aunque Elías no entiende ni recibe respuestas de su oración, Jehová le manda a seguir el camino de la fe. Confía en Elías. Confía en lo que yo te estoy diciendo. Jehová aún no ha terminado lo que va a hacer con Elías. Todavía nos falta seguir leyendo los demás capítulos. Y es por eso que en esta mañana nos preguntamos, Elías debe ungir a Jehú como rey de Israel. ¿Por qué? Porque claramente dice la palabra, Jehú, quien más adelante fue el que erradicó el culto de Israel al dios Baal. Desapareció a ese dios falso de en medio del pueblo. Y todo el pueblo se volvió al Dios verdadero. Dios no ha terminado todavía, mis hermanos, su plan con nosotros. Todavía no ha terminado con nosotros. Por eso debemos animarnos con esta palabra. No sé, mis hermanos, ¿es verdad? ¿Nos vamos a ir animados de lo que el Señor nos ha mostrado en esta mañana? Mis hermanos, por favor, el Señor nos está hablando con su palabra. Hemos tratado de profundizar qué está pasando aquí. Y lo único que vemos es que la gracia de Dios estuvo todo el tiempo en la vida de Elías, como va a estar todo el tiempo en nuestras vidas, mis hermanos. No ha terminado su plan con nosotros. Por eso debemos animarnos con esta palabra, llenarnos de fe para afirmarnos con convicción. Señor, no entendemos completamente tus planes en este día. No lo entendemos, pero aunque estamos en miedo de diversas pruebas, ayúdanos a seguir pacientemente en la fe. Ayúdanos a seguir. Haz en nosotros tu santa voluntad. Haz en nosotros tu santa voluntad. Mis hermanos, Filipenses 1:6 para terminar. Estoy convencido de esto, dice Pablo. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Dios seguirá perfeccionando en nosotros su plan. Su plan hasta que Cristo vuelva. Gloria a Dios. Denle un aplauso, mi hermano. Alégrese en el Señor en esta mañana y sigamos adelante. Que Cristo está con nosotros y Dios también. Y la Santa Trinidad con nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vengan por aquí.